Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eco Salud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña la licenciada Vera Coll, ella es fonoaudióloga. Bienvenida, Vera, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenida, un gusto. ¿Cómo se completa tu apellido? Vera Coll von Neuforge. Ahí está. No lo iba, difícil. No lo iba a pronunciar, es así. Vamos a hablar de hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia? La hipoacusia es una pérdida auditiva en el umbral auditivo del paciente que puede afectar uno o ambos oídos. Sí. Hay diferentes tipos de hipoacusia y la vamos a evaluar mediante un examen audiológico que se llama audiometría tonal. Y ahí la audiometría tonal lo que nos va a permitir es ver cómo son los umbrales auditivos del paciente. ¿Cómo se hace eso? ¿Con aparatología? Sí, con una aparatología. Es un equipo que tenemos las fonoaudiólogas y auriculares. Y lo que haces es pasarle una frecuencia al paciente a diferentes intensidades y el paciente o te tiene que levantar la mano o tocar un botón, algunas lo hacen con botón también, cuando escucha. Y hay sonidos que son muy chiquititos, el paciente tiene que levantar igual, porque ahí estamos detectando el umbral auditivo, es decir, a qué intensidad, el mínimo de intensidad que el paciente escucha el sonido. Como se habla del umbral del dolor, también hay un umbral auditivo. Sí, hay un umbral auditivo. Y eso... la disminución, ¿no?, de la audición puede aparecer en cualquier edad. ¿Hay más propensión en algunas otras? Sí, hay una predisposición con la edad a generar una presbiacusia, se lo conoce así, esa es la terminología, pero a cualquier edad puede aparecer. La hipoacusia puede ser perlocutiva o poslocutiva, eso quiere decir antes o después de la adquisición del lenguaje. Sí, y bueno, y por eso hay que prestar mucha atención, por ejemplo, a los factores de riesgo en los recién nacidos, por ejemplo, porque puede haber factores de riesgo peri y postnatales que nosotros tenemos que prestar mucha atención para ver si el paciente forma parte de recién nacidos que están de alto riesgo auditivo, claro, se lo llama. Pero hay un examen que por ley, que son las autoemisiones acústicas, por ley antes del mes de vida se tienen que evaluar todos los recién nacidos para poder prevenir posibles causas de hipoacusia, poder observar si el paciente puede presentar o no una pérdida auditiva. ¿Y qué riesgo tenemos que estar atentos? Bueno, todo depende de la edad también. Sí, si hablamos de bebés, por ejemplo. Cuando son niños, por ejemplo, no responden a su nombre, vos lo llamas por su nombre y no te contestan, ante sonidos fuertes no reaccionan, se cierra la puerta, no tienen ninguna reacción, el perro ladra tampoco, portazos, bueno. Por ejemplo, el otro día una paciente me contaba que se había dado cuenta que su hijo tiene una pérdida porque también se había caído un vaso, no había reaccionado y los papás le llamó la atención y empezaron a aplaudir atrás de él y no tenía ninguna reacción. Entonces, bueno, todo eso, ante cualquier duda que tengamos, está bueno consultar. Y después en adultos, por ejemplo, que subimos mucho el volumen del televisor, que le dicen que sube mucho la voz, que grita mucho, el paciente siente que las personas murmuran cuando le habla, está constantemente preguntando qué, y en ambientes ruidosos no entiende lo que están diciendo las personas. Por ejemplo, yo escucho, pero no entiendo lo que me dicen. Eso le sucede mucho. Claro, se dispersa todo, claro, y no le llega el mensaje. Sí. Y eso también puede derivar en que el paciente se aísle, está muy relacionado también con la depresión porque genera eso. Al fin y al cabo, evito situaciones sociales porque me genera angustia no entender lo que están diciendo. Así que todas esas pueden ser signos y síntomas. Además, por ejemplo, poner mucho un oído para escuchar, que necesitar todo el tiempo que te hablen de ese oído, eso no es normal. Me acuesto a dormir de un lado y no escucho nada, eso también puede indicar una posible pérdida auditiva. ¿Cuándo llegamos al consultorio? Porque uno advierte esto de la pérdida auditiva. Digo, ¿en qué momento? O alguien dice, bueno, vamos a consultar por esto, ¿no?, de las señales. Sí. ¿Cuándo llegamos a tu consultorio? Bueno, llegan porque muchas veces les dicen eso. Te toco el timbre, no escuchás. Mis hijos me dicen que grito mucho, que subo mucho el volumen del televisor. Por estos signos que la familia se va dando cuenta, por ahí en la teoría uno no sabe, pero después en la práctica decís, che, mamá está mucho más conectada. Antes, ¿qué le pasa que hoy en día en las reuniones se queda callada y no habla? Está como muy dispersa. Por ahí no está escuchando. Entonces, bueno, pueden llegar por eso y también llegan por exámenes preocupacionales. Los niños, por ejemplo, en salita de 5, primer grado, es también obligatorio, así que van a hacerse audiometrías. Bueno, y también en fábricas con mucho ruido. También vienen por eso, porque bueno,
el ruido afecta mucho la audición, por eso hay que trabajar mucho en lo que es protectores auditivos, desde la prevención, porque también es importante saber que las pérdidas auditivas, una vez que nosotros las tenemos, es irreversible. Claro. Una vez que las células ciliadas se llaman, que están dentro del oído interno, se mueren, no se pueden recuperar. Así que todo lo que se puede hacer desde la prevención es lo mejor. Por eso te iba a preguntar, ¿qué actividades, todas las que tengan que ver con estar expuesto a sonidos todo el tiempo, ¿no? Sí. Estar atentos. Hay que usar los protectores auditivos de copa, esos son ideales. Si no, también nosotros en los consultorios hacemos protectores auditivos a medida, que se hacen con una pasta y es a medida del oído del paciente. Así que están geniales también. Eso está bueno. Sí, están buenos. Para las fiestas también, los DJs, todo lo que estés expuesto a sonidos fuertes. Vera, ¿y esto de la pérdida auditiva es progresiva? ¿Es un proceso? Uno dice, ¿no escuchás de un día para el otro? ¿O no? ¿Eso se va dando con el tiempo? Todo puede suceder. Puede ser una hipoacusia súbita, que de un día para el otro me levanto y dejé de escuchar. Les pasa eso, que no saben por qué, pero de un día para el otro les pasó. Esa es clave, que si ustedes sienten de un día para el otro que dejaron de escuchar, asistan rápido a un fonoaudiólogo o un otorrinolaringólogo, porque puede tener una mejora con medicamentos, estudios. Entonces, eso es clave. Yo me levanto un día, dejo de escuchar, o a la tarde dejé de escuchar, voy. Y después, si no es progresivo en algunas cosas. Después, sí, es progresivo. Pasa mucho también que normalizamos la pérdida auditiva y digo, bueno, ya estoy viejo, me la aguanto, y es peor, porque ¿qué genera? Un mayor desgaste. Y también la hipoacusia está relacionada con el deterioro cognitivo por este sobreesfuerzo a escuchar constantemente. Entonces esos umbrales van bajando y bueno, nada, está muy relacionada con el deterioro cognitivo, porque el oído no solamente que capta el sonido, lo transmite, pero no es el único involucrado en el proceso de audición, sino que el cerebro también tiene un rol clave. Claro. Entonces, si nosotros dejamos de darle ese input auditivo, se lo llama, el proceso es como digamos, el cerebro es como un músculo, entonces hay que estar constantemente entrenándolo, y si nosotros le sacamos ese input, se deteriora, digamos. Así que es importantísimo escuchar bien y ante cualquier sospecha asistir, evaluar, nunca está de más, y nada, y podemos tener mejores beneficios. Porque además tiene que ver con nuestras alertas, ¿no? Todos los sentidos uno lo tiene, pero también esto de escuchar, o si hay alguien, visto que si hay alguien atrás, qué pasa alrededor, también es un sistema de alerta. Sí, y eso con la pérdida auditiva, o sea, va disminuyendo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tienen también mucho que ver con lo que es el equilibrio, porque bueno, es todo el entorno, no es solamente, obviamente que también está la visión, bueno, hay muchos más sentidos involucrados, pero el oído es muy importante. Claro. ¿Qué pasa cuando asisten y se puede, bueno, no sé si a través de un audífono, ya nos contarás qué tipos de tratamientos hay, cuando vuelven a escuchar? Ah, sí. Les pasa, a veces no se dan cuenta que tienen tanta pérdida, nosotros lo evaluamos por ahí, dicen, sí, escucho un poco menos, pero siempre es como que muchos pacientes se desenvuelven bien, empiezan a leer los labios, pero cuando se dan cuenta que vuelven a escuchar, dicen, no me daba cuenta que tenía tanta pérdida. Escucho el viento, escucho cuando camino. Tengo un paciente que me decía, salí del consultorio y pensaba que alguien me seguía porque escuchaba pasos y eran de él. De él mismo. Sí, bueno, el viento, todas esas cosas que les pasa, que al principio por ahí en consultorio sí se dan cuenta que van a escuchar más, pero después en su vida cotidiana, su vida diaria, van a decir, es verdad que esto hacía ruido. Los sonidos, viste que cada casa tiene sus propios sonidos. Sí, tal cual. Es así, entonces ya tenés identificado y ya no te pones en alerta. Te pones en alerta cuando hay un sonido que desconoces, no los de todos los días. Sí, tal cual. Y eso también se pierde. Sí, se pierde todo, el ladrido de los perros en tu casa, por ejemplo. Claro. Que también es alarma. Exactamente. ¿Qué tratamientos hay? Bueno, para la pérdida auditiva están los audífonos y el implante coclear. No todos los pacientes son candidatos a implante coclear porque hay que tener una pérdida auditiva mucho más severa. Y el audífono lo que hace es amplifica el sonido. Nosotros tomamos lo que es la audiometría, que es este estudio que te contaba, y la logoaudiometría, que es similar, es como algunos lo llaman la audiometría verbal, que lo que hacemos es pasarle listas de palabras fonéticamente balanceadas al paciente, el paciente repite lo que entiende. Ahí nosotros podemos ver cómo es la comprensión del paciente en el lenguaje hablado, digamos. Sí. Entonces, bueno, lo que hacemos es
ponemos los audífonos que van a elevar los umbrales auditivos. Van a subir el volumen y el paciente va a empezar a escuchar más. Y ahí se vuelve a tomar un estudio con palabras para ver cómo responde el paciente, si mejoró la comprensión con el uso de audífonos. ¿Y ese audífono es particular para cada uno? Sí. El audífono, hay muchos tipos de audífonos que son para diferentes pérdidas auditivas y además el audífono, nosotras las fonoaudiólogas lo tenemos que calibrar con la audiometría del paciente, en el fitting se le llama, que es para configurar el audífono mediante una computadora. Sí. Sí, es muy específico para cada paciente y cada fonoaudióloga va a tener su programa con el que va a configurar cada marca de audífono. Me imagino que acá el desarrollo tecnológico es importante. Antes veíamos por ahí aparatos por ahí más grandes y ahora ni se ven. Ni se ven. Hay algunos que están dentro del canal, otros que van detrás de la oreja, pero no se ven, no se ven. Excepto que la pérdida sea muy grande y el paciente necesite algo mucho más amplificado, Claro. Por ahí es más visible, pero de todas maneras sí ha cambiado mucho. ¿Qué pasa con, porque también hay como bastante prejuicio a ponerse, ¿no? Por ahí, no sé si en determinadas edades o población, a tener el audífono, pero no sé si es una cuestión estética o porque si yo escucho igual, Sí. ¿sigue habiendo este prurito a la hora de conectar con el audífono? Sí, no tanto, sí lo hay, pero muchos como los signos y síntomas de la hipoacusia que ellos están sintiendo son más grandes que lo estético. Entonces te dicen, no me importa, yo quiero escuchar. O sea, o me poneme el que quieras, pero yo quiero escuchar. Y de todas maneras, cuando se los ponen, no se ven. Y vos le sacás la foto y dices, pero lo tengo puesto, no se ven. Porque como van detrás de la oreja, acá solamente hay un tubo, un cable, pero es muy chiquitito y no se ve. La verdad que están buenísimos, van detrás de la oreja. Hay otros que están sí dentro del conducto, pero de todas maneras disimulan bastante. Y después los beneficios que tienen, están felices. Claro, hombres y mujeres igual, Sí, ¿se hombres. animan todos? Sí, se animan todos. Y eso ¿se usa durante todo el día? ¿Tiene un mantenimiento? El audífono se usa durante todo el día, lo ideal es usarlo el máximo tiempo posible y si tenemos una pérdida auditiva bilateral, o sea, de los dos oídos, lo ideal siempre es poner audífonos en los dos oídos por el tema de la audición, que sea una audición binaural, es decir, de los dos oídos para escuchar todo el entorno, no solamente que el trabajo lo haga un audífono y un oído, sino que sea el entorno entero. Claro. ¿Y se usa siempre? Se usa todo el día, sería lo ideal, y cuando nos vamos a dormir, si son a pila, nos los sacamos, los ponemos en el cargador, y si son con cargador, perdón, y si son a pila, le abrimos el portapila. De noche cuando dormimos, no. Cuando nos entramos a bañar tampoco, porque se pueden romper, es como un teléfono. Mira. Sí, pero todo ¿Pero el es día. sencillo de manejar? Sí, se levantan, se los ponen, con eso todo el día. Después, por ejemplo, hay otros pacientes que te dicen, bueno, no, solamente los voy a usar cuando tenga un evento social y esas cosas. Y no, lo ideal es ir trabajando, como te contaba, que el cerebro es como un músculo. La idea es tenerlos todo el día para que el cerebro se vaya acostumbrando, vuelva a escuchar mejor, interprete las señales sonoras. Todo eso lleva trabajo. Es una adaptación. Claro, necesitamos que el paciente tenga los audífonos puestos todo el día, sería lo ideal. Uh-huh. Cuando es solamente la pérdida auditiva de un solo oído, si no lo tratamos, ¿dañamos al otro oído porque se esfuerza más? No, hay veces que el otro oído está sano y es una pérdida unilateral. Ahí, bueno, se equipa con sistema Bicross. Bueno, es un poco más complejo, pero no se va a dañar el otro oído. Lo que va a pasar es que va a empeorar tu capacidad del oído ya dañado. Claro. Con los más chicos, digo, si se colocan audífonos, hay casos en los que hay que colocar audífonos. Sí, sí, sí. Después pueden hacer deportes, vida Todo, normal. todo, puedes hacer todo. El audífono se queda, tiene un cañito que se llama Sport Lock, que va acá, y vos te podés mover, hacer gimnasia, lo que quieras, que el audífono no se va a caer. Bueno, porque a veces también, ¿no? Hay temor por eso. O las personas también grandes decir, bueno, hay actividades que no voy a poder hacer y no te restringe. Y tampoco te restringe el uso de anteojos, ¿viste? Hay muchos que te dicen, no, pero es una cosa o la otra. No. Sí, de hecho, casi todos los pacientes que usan audífono usan anteojos. Claro. Sí. ¿Y el implante coclear qué es? El implante coclear se hace mediante una cirugía. Los pacientes deben tener unos umbrales auditivos mucho más bajos y bueno, se pone un imán dentro de la cabeza con un receptor, tiene varias
partes, sí. pero es mucho más complejo. Y después de ponerte el implante coclear, tenés que hacer lo que se llama rehabilitación, y eso lo hace también una fonoaudióloga de otra área, pero de vuelta hay que volver a escuchar, hay que volver a aprender, y todo eso lleva tiempo. Hay algunos pacientes que lo mismo, van, se hacen la cirugía y después no van a rehabilitación, Claro. y es la clave ir a rehabilitación. Queda a mitad de camino. Sí. La rehabilitación auditiva en adultos y la terapia auditivo-verbal en niños se llama. Claro. Y digo, después hay un seguimiento, tiene que hacer controles cada tanto. Sí. Tienen que estar con la audióloga, que es la que le va a manejar el implante coclear, y bueno, y la otra fono que se va a ocupar de lo que es la terapia. Pero constantemente, sí. ¿Hay más consultas? ¿Hay más casos? ¿Cómo estamos en respecto a lo que es la pérdida auditiva? Y bueno, nada, después sí, hay pacientes que vienen por sonidos muy fuertes, bueno, hay de todo en realidad. Lo que pasa es que la fonoaudiología es muy amplia y gracias a Dios podemos abarcar todo el ciclo vital, entonces en cualquier momento, desde un recién nacido hasta un paciente de tercera edad, nosotros podemos estar en cualquier ámbito y cualquier edad, desde diferentes áreas, porque la fonoaudiología es muy grande, trabajando con los pacientes que, bueno, muchos vienen por diferentes cosas y nosotros tenemos la capacidad de poder abordarlos. Dijiste algo que me parece que es importante, sobre todo en lo que es adultos mayores, esto de empezar a aislarse, ¿no? De reducir la cuestión social, por esto de la depresión y demás. Qué importante con algo, ¿no? Que está al alcance y que se pueda hacer, cómo se recupera eso, ¿no? De poder salir, ¿no? De ese lugar. Sí, tal cual. Sí, hay que desmitificar el sentido de... El audífono no te va a hacer ver más viejo, porque muchos tienen ese pensamiento. De última, acercarse, probarlos y fijarse, porque muchas veces tenemos esa teoría de, bueno, no, que me van a ver, me van a decir, y bueno, y después por ahí los usás y te das cuenta que tus beneficios, y vos te sentís mucho más contento y los beneficios son mucho más grandes que lo estético, y bueno, la verdad que ir, probar y comprobar no se pierde nada. No, tal cual. Y pensaba también en los más chicos, en esto de la escuela, el deporte y demás, todo lo que también le permite. Sí, tal cual. Conectarse en realidad. El audífono, la audición en realidad es calidad de vida. Es estar conectado, poder compartir. Tiene también mucho impacto en la comunicación, en el lenguaje cuando somos más niños. Entonces, bueno, todo lo que podamos hacer valer los sentidos es lo ideal para tener una mejor calidad de vida. Vera, así como nosotros hacemos los chequeos anuales, ¿es recomendable hacer estos chequeos auditivos también? ¿Sumarnos? Sí, sería lo ideal ir, más que nada si nosotros sentimos que tenemos alguna pérdida, si vemos que alguien nos comenta algo de estos signos y síntomas, pero bueno, también por rutina está bueno, de última nosotros podemos evaluar, si no tenemos nada no pasa nada, pero estaría bueno poder evaluar y bueno, si es que llega a tener una hipoacusia, poder intervenir con el mayor tiempo posible. Y si hablamos de prevención y hay actividades más propensas, tener en cuenta lo que decías también de las medidas de seguridad, esto de cómo escuchamos música, estamos por ahí todo el tiempo con auriculares por las actividades que tengamos, ¿no? Todo esto también debe tenerlo como en registro, ¿no? Sí, tal cual. El uso de auriculares hoy en día es muy común, es moneda corriente y hay que generar conciencia también con eso. Lo ideal es regla 60-60, se llama, que es 60 minutos por día al 60% del volumen. Y si lo quiero usar, por ejemplo, 2 horas, que ya es bastante, pero bueno, pausar a la hora, estar 10 minutos sin escuchar nada y después volver a usarlos. Pero bueno, el auricular sí, puede empeorar un cuadro o bueno, generarlo también, pero sí. Son como estas pausas activas que nos mandan, ¿no? Que después de 30 minutos pararnos, caminar 5, tal cual. Con los auriculares es lo mismo. Sí, lo ideal sería usarlos 1 hora como máximo. Sí. Pero bueno, veo hoy en día la juventud, mis amigas, comentarios que lo usan mucho y también lo usan para tapar el sonido del ambiente. Por ejemplo, en Buenos Aires, que andan los colectivos para un lado para el otro, se los ponen y suben. Y bueno, y eso es lo peor que puedes hacer, excepto que tengas auriculares con cancelación de ruido, eso es lo ideal, porque no hace falta que vos subas tanto el volumen del auricular. Pero bueno, hay que generar conciencia con que el auricular puede empeorar un cuadro. Vera, muchísimas gracias por ayudarnos y como siempre decimos, acercarse a consultar. Sí. ¿Sí? Que es la mejor manera de prevenir. Sí, tal cual. ¿No? Casos por ahí que lleguen más agudos, ¿no?
Sí, tal cual. Siempre lo mejor es la prevención ante cualquier signo, síntoma, sensaciones que uno tenemos. A veces nadie nos dice nada, pero nosotros sentimos, antes yo escuchaba mejor. Cualquier signo, lo mejor es sacarse la duda, no quedarse con eso, guardárselo, porque todo empeora. ¿Te encontramos dónde, Vera? En AMEMT, estoy en los consultorios de AMEMT. Gracias. Gracias a vos. La licenciada Vera Coll, fonoaudióloga. Hoy hablamos de hipacusia, la pérdida auditiva. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.